después de estos problemas técnicos, les mencionaba que estos fibroblastos van a ir haciendo un entramado, una matriz extracelular, por la cual van a ir migrando todos estos mioblastos, y van a comenzar con esa formación, ¿no?, de la fibra muscular, de ese miotubo. Posteriormente, estos mioblastos van a comenzar a secretar grandes cantidades de ¿qué? De colágena. Esta cantidad de colágena va a ser lo que va a empezar a rodear a los miotúbulos en ese desarrollo. Y entonces tenemos diferentes sistemas de empaquetamiento de esas fibras musculares. ¿Sí queda? Sí. Sí. ¿Cuáles son esos sistemas de empaquetamiento de esas fibras musculares? Pues por un lado vamos a tener el endomisio, que como tal no es el sarcolema, pero sí que es el primer empaquetamiento de cada una de esas fibras musculares. Aquí lo vemos en la imagen. ¿Vean? Tenemos este empaquetamiento, este chiquitito. Ese es el endomisio. Después vamos a tener al perimisio, que igual nuevamente es tejido conectivo, principalmente fibras de colágeno, y nos va a dar otro empaquetamiento de las fibras musculares. Vamos a tener, ¿dónde está ese perimisio? Vean aquí. ¿Sí? ¿Sí queda? Sí. Y luego, por último, vamos a tener a ese epimisio o fascia, que como tal ya es lo que nosotros conocemos que rodea a ese músculo. Entonces ya todo ese tejido conectivo nos va a dar origen a nuestra fibra muscular, que ya les digo posteriormente, junto con las fibras de los miotúbulos, con los vasos sanguíneos, con los tejidos nerviosos, nos va a dar origen a nuestro músculo. Perdón, a nuestra carne. Ok. Bueno, esta parte ya lo vimos un poco, nada más es otro recordatorio, que ya en la vida adulta estas células satélites van a ser la fuente de ADN en las fibras musculares. Va a reparar esas fibras que se encuentran dañadas, o a través del ejercicio, perdón, no del ejercicio, sino del entrenamiento como tal. Porque no nada más es hacer ejercicio por hacer ejercicio, sino es un programa de desarrollo. Estas células satélites pueden proliferar y darnos una nueva fibra muscular. ¿Sí queda? Sí. Entonces, ¿cuál es la importancia? Les decía que estas células satélites ya cobran mucha relevancia a nivel de medicina del deporte, porque en base a estas células satélites pues vas a producir nuevas células. Ya no te quedas tanto con las fibras musculares. ¿Qué haces? Las fibras musculares las mantienes, les das las mejores condiciones para que trabajen, pero las importantes ya en el individuo, en la vida adulta, van a ser estas células satélites. Por lo tanto, pues estas células satélites que va a ir pasando, vean, va a ir aumentando el número de núcleos a nivel de la fibra muscular, pero por acción de ¿quiénes? De estas células satélites. En individuos recién nacidos, en la proporción como tal de estas células satélites, comparado con todos los núcleos que se van a contener en esas fibras musculares. Conforme va avanzando ese individuo, ya llegará a una edad adulta, una edad de vejez, cantidad de células satélite se va disminuyendo y le vamos perdiendo la funcionalidad de esa célula satélite hasta que pues, ya no va a formar nuevas fibras musculares, ya la capacidad de reparación va a ser cada vez más lenta. Entonces, nos vamos en decadencia. ¿Sí queda? Sí. ¿Qué características van a tener esas células satélites? Pues van a ser con un núcleo heterocromático. Un citoplasma delgado con solo algunos organelos. Y no tienen miofilamentos. Se dice que las células satélites no se gastan. Sin embargo, sí se van a ir disminuyendo. Afortunadamente, les digo, se han hecho
diferentes ya estudios en esta regeneración de células satélites y cobra pues, la importancia que mediante medios de cultivo, vean, ajá, estas células satélites responden ¿a qué? A mediadores químicos. ¿Se acuerdan del IGF-1? El factor de crecimiento similar a la insulina. Sí. Entonces, vean, si nosotros tenemos un medio de cultivo adicionado con ese IGF-1, vean esta célula satélite, ¿no? Las 24 horas de ese cultivo, comparado con ese cultivo a las 192 horas, ¿no? Y la proliferación de estas células satélite. Entonces, hacia allá va encaminado estas características de diferenciación, ¿no? Y de expresión de estos individuos que nos van a ayudar al soporte de las fibras musculares, ¿no? Ya habíamos dicho que va a ser por un lado la proliferación, pero pues también va a ser la regeneración de estas fibras musculares, ¿no? Dentro de la formación de la nueva lámina basal, ¿no? Y adicionando, bueno, eliminando esas fibras necrosadas, ¿no? Formando nuevas fibras, estimulando, ¿okay?, a la miogénesis, ¿no? Toda esta respuesta también va a ser una respuesta heredada, ¿no? Porque de acuerdo a estos factores, primero genéticos, ¿no?, se va a estimular a la producción de más células satélite. No sé si han notado que hay individuos que rápidamente tienen esa capacidad de adaptación ante el ejercicio. Y hay otros que de plano no. O sea, por más de que le hagan y hagan y hagan y hagan, que no desarrollan pues, esta capacidad a nivel muscular, ajá, de adaptación al nivel del ejercicio. ¿Sí lo han notado o no lo han notado? Sí. ¿Sí? Principalmente es por estas características. ¿Qué más? No sé si han notado que hay regiones o países, principalmente por estas cuestiones de fronteras, que ciertos individuos son buenos para cierto deporte o cierta actividad física. ¿Sí lo han notado o no lo han notado? Sí. ¿Les gusta el fútbol? ¿O hablamos de otro deporte? A mí no me gusta. ¿No? Entonces hablamos de otro deporte. Básquet. Vamos a hablar del básquetbol. Del voleibol no soy tan fanático ni del tenis, entonces ahí me van a disculpar un poco. Vamos a hablar del básquetbol. Ajá. ¿Qué pasa con el básquetbol? En su mayoría, y si hacemos ¿cómo decirlo?, un cronograma de pues los atletas más destacados en el básquetbol, ajá, primero, nuestro punto de referencia van a ser ¿qué? Los gringos, ¿no? El vecino del norte. ¿Por qué? Porque factores ambientales, llámese becas académicas, pues ¿qué están haciendo? O sea, en todos los niveles escolares están promoviendo este deporte, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues al grado de que este deporte ya se vuelve como una carrera universitaria, una forma de vivir. Ajá. O sea, ahí tienes ese factor ambiental. Sin embargo, viene el factor genético. ¿Por qué? Hacemos un recuento de los mejores jugadores de la historia que han desarrollado este deporte y no es por discriminar, no es cuestión racial, no es por estas cuestiones étnicas. Pero, ¿qué coloración de piel tienen? Los mejores deportistas en cuanto al básquetbol. Piel negra, o bueno, tez negra. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí. ¿No? Pero ¿qué pasa con estos individuos? Si ustedes los analizan, ajá, esas cuestiones de la tez morena, pues no nada más está acompañado de la tez morena, sino de qué más, de un gran desarrollo de musculatura. Ajá. Y ellos por pura genética, tú vas a los barrios de Estados Unidos y donde se dan estas cuestiones de negros contra chicanos y de blancos, ajá, vamos a meter un poquito en estas cuestiones raciales. ¿Qué pasa? Tú ves a los individuos caminando por la calle, tú ves personas de tez oscura que están muy fornidos, ajá, sin la necesidad de ¿qué? De hacer mucho deporte. ¿Sí lo han notado o no lo han notado?
Sí, Sí, ¿Qué pasa ahora con nuestra contraparte? Nosotros, mexicanos. Nosotros somos de qué? Unas cuestiones regordetas, ¿no? Donde no somos ni muy de piel blanca ni de piel oscura, sino somos ahí un poco bicolor, ¿no? Chiquitos, compactos, sí, muy bien. Ajá. Eh, ¿Somos buenos para el básquetbol? ¿Somos buenos para el básquetbol? Que sí, han salido individuos, ajá, con ciertas características, ¿no? Sí tenemos representantes, o sí han surgido representantes en esa liga, ¿no? La Liga de Estados Unidos, que es una de las más competitivas. Pero ¿qué pasa? Nuevamente nos vamos a esas cuestiones de regionalismo. La mayoría de dónde vienen. ¿De dónde vienen? De Chihuahua, ¿sí lo han notado? No, quién sabe. La mayoría son de Chihuahua. Los máximos representantes son de allá del norte. Por un lado, por estas cuestiones culturales gabachas, ajá, gringas, y por el otro, ¿qué? En Chihuahua tenemos en cuanto a porcentaje, a los individuos más altos a nivel nacional. Entonces ya también está jugando ese factor genético. Por un lado, en esas zonas se están desarrollando estos individuos con esas características, a lado de altura. ¿Qué más? Cuestiones nutricionales. Ajá. Sí, notaron que cuando entró lo del sexenio hubo un ajuste al salario mínimo, pero ahí fue por región, donde que les daban más dinero a los que estaban al norte, ¿no? Porque el nivel de vida de los del norte es un poco más caro comparado con los del centro o los del sur, ¿no? ¿Sí? ¿Sí queda? sí, Ok. ¿A dónde quería llegar? ¿Cuál era el meollo del asunto? Pues estas condiciones que atrae el individuo como tal genéticas se ven expresadas en este tipo de circunstancias, donde nosotros a través de ese factor genético podemos estimular, ajá, o inhibir la proliferación de estas células satélite, ajá, donde nosotros podemos aumentar, ajá, o disminuir el tamaño de las fibras musculares, ajá, gracias a ese factor importante que es entrenamiento. ¿No? Entonces, a eso quería llegar con esta parte. Y nuevamente, pues de todo este empaquetamiento de las fibras musculares, ¿qué pasa? La reparación y la importancia de estas células satélite. ¿Ok? ¿Se queda? Ok, muy bien. Espérenme tantito porque ya se pasó un poquito una pregunta. Me dicen que si entonces la hipertrofia es el aumento del citoplasma de las células, eh, sí, 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 como tal, el aumento de ese citoplasma, ajá, y de la funcionalidad de esas células. Ajá, nada más aumento de esa célula sin llegar a qué, a dividirse. ¿Sí queda? Va que va. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿No? Muy bien, pues ya a nivel general, pues vimos un poquito este panorama de cómo se están desarrollando estas fibras musculares, ajá, cómo se da ese empaquetamiento de miofibrillas, ajá, cómo se ve rodeadas por membranas también de tejido conectivo, ajá, cómo están estas células satélites, porque las encontramos distribuidas a lo largo de todas estas fibras musculares, que en el momento que sufren este daño, pues entran en juego estas células satélites. Ahora pues vamos a revisar un poquito de los factores que van a modificar, ajá, la expresión de estas células satélites. Ya vimos uno. ¿Cuál era ese factor que modifica? Que va a estimular la proliferación de estas células satélites. ¿Cuál? ¿Cuál? elige El jefe. Muy bien. No va a ser el único. Ajá.
¿Cuál va a ser otro muy importante? Factor de crecimiento de los fibroblastos. ¿Ah? ¿Qué van a hacer estos factores de crecimiento? El de los fibroblastos nos va a ayudar a estimular la proliferación, además de que disminuir la diferenciación. Por un lado, nos está aumentando el número, pero ¿qué también está haciendo? No te diferencies, no necesitamos que todas se vayan hacia la formación de músculo, sino que queden allí algunas latentes para la siguiente ocasión que sufras ¿qué? Una lesión. Ajá. ¿Qué más? Este de la insulina, este sí nos va a ayudar ¿a qué? A la proliferación y a la diferenciación. Ajá. Ya se han hecho estudios, ya se tiene registrado que incluso este factor de IGF-1 puede actuar sin la presencia de hormona de crecimiento. Si se acuerdan de la ruta hormona del crecimiento, llegaba al hígado, en el hígado se producía el IGF-1 y el IGF-1 se iba por un lado los huesos, pero también hacia dónde, hacia el tejido adiposo y hacia los músculos. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí. ¿Sí? ¿Qué se ha visto? Que si nosotros le quitamos la hipófisis a un individuo, ¿qué hacemos? Bloqueamos la producción y la liberación de ¿qué? De hormona de crecimiento. ¿Sí o no? Si hacemos eso, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, el músculo tiene la capacidad de ¿qué? De producir su propio IGF. Y con eso, él solito repararse y él solito diferenciarse hacia sus fibras musculares. ¿Sí queda? ¿Sí queda o no queda? Yo no entendí por qué Ok. el músculo lo hace. El músculo solito tiene la capacidad de producir el IGF-1. Y este IGF-1 que me va a estimular en esas células satélite. Por un lado, la proliferación. Tengo mucho número de células satélite, pero también que me están ayudando a la diferenciación. Es decir, esas células satélite se están transformando en miotúbulos. ¿Sí queda hasta ahí? Sí. Ajá. Esa IGF-1, ¿quién la va a producir? Por un lado, el propio músculo, con esto que les menciono, y ¿quién más? La ruta que les mencionaba, hormona del crecimiento, hígado, IGF-1. ¿Sí queda? Sí, ya quedó. Gracias, profe. Ok. Entonces, si nosotros, o sea, ¿cómo se descubrió que el músculo también producía su IGF-1? Bloqueando la liberación y la producción de hormona del crecimiento. Le quitabas la hipófisis y no tenías hormona del crecimiento, no había esa ruta. Entonces ahí fue cuando se descubrió, como se descubrió, que el músculo producía su propio IGF-1. ¿Okay? No todo es miel sobre hojuelas, no todo se va a ir encaminando hacia qué, así, prolifera, diferenciate, sino que también hay factores de crecimiento, pero que van a inhibir esa proliferación y van a inhibir la diferenciación. Y nos van a regular a las células satélites. ¿Cuál es uno de los más importantes? Factor de crecimiento de transformación, principalmente el beta, el TGF-beta. ¿Ok? ¿Te queda? Entonces tenemos factores de crecimiento de estimulación y también de inhibición. ¿Ok? Esto es lo que les mencionaba, que incluso sin la presencia de hormona de crecimiento, pues vamos a tener la producción de IGF-1. ¿Quién nos va a ayudar a producir este IGF-1? Como tal, el entrenamiento. Nos va a ayudar a que aumentemos esa resistencia. ¿Por qué? Porque vamos a tener mayor número de fibras musculares trabajando y que no se están desgastando. ¿Cuándo sufrimos un desgaste? ¿Cuándo? Cuando la cantidad de nutrientes es insuficiente para que se lleven a cabo estos procesos de contracción. Entonces, si nosotros tenemos una gran cantidad, una gran maquinaria, nunca le vamos a dar abasto.
Ajá. Pero eso únicamente se logra mediante el entrenamiento. Ajá. Y no cualquier tipo de entrenamiento, lo que les mencionaba de los ejercicios. ¿Por qué un ejercicio no? Porque si bien, lo vamos a ver cuando hagamos ejercicio, pues se los adelanto, ejercicio es una acción repetitiva, ajá, continua y que lleva una estrategia, así que es el desarrollo de un músculo principalmente, ajá, o a desarrollar una mejor respuesta a las condiciones cambiantes del medio ambiente. Ajá. Eso es ejercicio hacia grandes rasgos. El entrenamiento está todavía más enfocado hacia el desarrollo de ese individuo, pero más en particular. Ajá. Más en particular así solo un músculo, o solo que aumentes la capacidad de intercambio gaseoso o de obtención de energía. Ajá. Entonces, todo ese entrenamiento, principalmente de resistencia, pues te ayuda al desarrollo de IGF-1 y con este IGF-1 nuevas fibras musculares. ¿Sí queda? Sí. Ok. ¿Qué más? Pues no solo son estos factores de crecimiento, sino vamos a tener que influencia de hormonas. Ajá. ¿Y cuáles son esas hormonas que nos van a ayudar a ese anabolismo? Es decir, a la formación de masas musculares. Una de las más importantes y relacionadas al factor sexo, la testosterona, ¿no? Los machos producen mayor cantidad de testosterona, los machos producen mayor cantidad de fibras musculares, mayor masa muscular. Ajá. ¿Qué otro? Hormona del crecimiento. Ajá. ¿Por qué? Porque ya vimos que esta hormona del crecimiento hacia dónde está enfocada. Por un lado, la producción de IGF-1, que este IGF-1 nos ayuda a la diferenciación de estas células satélite y que estas células satélites se pueden fusionar y formar nuevas fibras musculares o pueden reparar esas fibras musculares que se encuentran dañadas. Ajá. ¿Quién se encarga de la producción de IGF-1? Hormona del crecimiento. Ajá. ¿Se queda? Sí, A ver, permítanme que en el chat tiene una pregunta. ¿Y qué pasa con aquellos que tienen síndrome de Marfan? ¿Qué es lo que, bueno, por lo que sabe, es aquellos que pueden aumentar la musculatura porque el músculo es muy débil y, no y se puede desgarrar? La verdad nunca había escuchado de ese síndrome de Marfan. No, no lo había escuchado, pero me voy a poner a investigar. Se los lo investigo y se los comento en la siguiente clase. ¿Sí? ¿Tú quieres agregar algo, Melissa? ¿O de lo que has visto, que has escuchado? ¿No? Entonces, déjenme la nota. Síndrome de Marfan. Entonces, se los debo. Ok. Dice que es un actor que tiene ese síndrome. Que resulta interesante. Sí. Bueno, déjenme lo investigo. Y seguramente sí lo he escuchado, pero, o sí lo he visto, pero no le he puesto esa atención, ¿no? Pero tengo esa tarea. Ajá. Los investigo, a ver cómo es que funciona y se los comento en la siguiente clase. ¿Les parece? Qué bueno. También había otra pregunta que también por eso se toma proteína cuando alguien entrena para ayudar a la formación de células satélites y la contracción. Así es, así es, así es. Lo que les había mencionado. Ajá. Y lo vamos a ver cuando hagamos igual ejercicio, el tema de ejercicio. Ajá. Acompañado de un entrenamiento, va siempre de la mano que la parte de alimentación. Ajá. Nosotros lo podemos resumir en ese flujo de energía.
Ajá. O sea, entendiendo cómo se da ese flujo de energía y que uno me lleva al otro, ajá, pues, como les mencionaba, ese efecto dominó donde una pieza se califica y la otra, y la otra, la otra, la otra. Así es, si nosotros no le damos el sustrato, llámese proteínas, por más de que nosotros estemos entrenando, ajá, no vamos a tener sustrato para qué, para la formación de esas proteínas de miosina, de actina, ajá, de tropomiosina, etc., etc., etc. Entonces, forzosamente necesitamos pues, esa fuente de alimentación. Y también les había mencionado, ¿qué buscas con ese entrenamiento? No te recomiendan que te avientes un mega corte de carne. Te avientan que te avientes, ¿qué? Huevo, ajá, salmón, atún, pollo. Esa es la base para las personas que están haciendo esta actividad física. Ajá. ¿Por qué? Porque son proteínas de fácil digestión y también de qué? Fácil absorción, que van a estar disponibles a nivel circulatorio. ¿Para qué? Para que en cuanto entre, para que en cuanto las necesiten estas células satélites, ajá, puedan formar ¿qué? Más fibras, más sarcómeras, ajá, puedan dividirse estas células satélite y con esa división, pues que formar mayor cantidad de fibras musculares. Ajá. Entonces, sí, tenemos que controlar esa parte de la alimentación. ¿Sí? ¿Sí quedó respondida la pregunta? Ok. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿No? Ok. Bueno, no solo va a ser testosterona, ajá, sino que hormona del crecimiento, junto con hormona del crecimiento, insulina. Ajá. ¿Por qué insulina? Esta va a actuar en el momento después de alimentarnos. Aumentan las concentraciones de glucosa circulante, respuesta del páncreas, saca insulina a que mete esa glucosa, ajá, y no solo glucosa, sino también aminoácidos. ¿A qué? A las fibras musculares. Ajá. A mayor disponibilidad o mayor disposición de glucosa circulante, la insulina también va a tener efectos dentro de las mismas fibras musculares. ¿Por qué? Porque le va a decir, hay muchísima glucosa, entonces, ¿qué necesitas hacer? Crear mayor cantidad de receptores, ¿para qué? Para que tengas una respuesta más acelerada, más rápida. Y les digo, eso solo se logra con el entrenamiento. ¿Qué más, aparte de la insulina? Con ese flujo de la energía, ese flujo de la glucosa para la obtención de ATPs, los IGF-1, que como ya vimos nos ayuda a la diferenciación, primero a la proliferación, perdón, de las células satélite y después a la diferenciación de esas células satélites hacia miotúbulos. Hay otras hormonas, pero si bien no se conocen de todo sus efectos. ¿Cuáles son? Los estrógenos. Todavía no se tiene bien estudiado cómo interactúan esos estrógenos en las fibras musculares, pero se sabe que actúan. Todavía no se conoce bien esas rutas. Va a haber algunos otros efectos que no nos van a ayudar al anabolismo, sino va a ser ¿qué? Al catabolismo. ¿Se acuerdan lo que era catabolismo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Era como la descomposición de moléculas grandes a las más pequeñas, ¿no? Así es. Si anabolismo era de moléculas micro a moléculas grandes, el catabolismo va a ser de moléculas grandes a moléculas micro dentro de un individuo. ¿Quiénes nos ayudan a esa degradación, a ese catabolismo? Por un lado, los glucocorticoides. Glucocorticoides, el que más se les viene a la mente, me imagino, es el cortisol. ¿Por qué? Porque necesitas fuentes de energía rápidas en ese momento. Si han hecho algún deporte, aquellos que se han aventurado a estas condiciones, ¿qué pasa? Cuando están iniciando con ese deporte, generalmente estás con estas cuestiones estresantes, ¿no? Empiezas hasta a sudar frío. ¿Qué pasa con esas cuestiones estresantes que les repito, incluso empiezan a sudar frío?
No pasan ni 5 minutos y comienzan las lesiones. ¿Sí lo han notado o no lo han notado? ¿Sí? ¿Por qué? Por un lado, pues comienzan a degradar, ajá, a ese tejido, ajá, y necesitan obtener energía rápidamente. Ajá. ¿Qué más? Obtienen energía rápidamente, pero se acaba. Y al no estar entrenados, ajá, haces un sobreesfuerzo de obtención de energía y es cuando viene ahí, sale bye. No, en lugar de tener, así un ejemplo burdo, 10 actinas actuando con la miosina, ajá, ¿qué está pasando? Nada más tiene 5 y de esas 5 pues no están coordinadas, entonces una jala para un lado y la otra jala para el otro. Entonces, sale, bueno. Ajá. Con esas cuestiones del cortisol. ¿Qué más? Hay otros factores también, como la de la miostatina. ¿Han escuchado hablar a la miostatina? ¿Que esta proteína qué consecuencias nos causa? ¿Qué les causa a un individuo? ¿No? Así es que el músculo ya no crezca. Ajá. Es un inhibidor del ciclo celular y al inhibir el ciclo celular, ¿qué estamos haciendo? Que, por un lado, si estamos hablando del nivel de vida embrionaria, ajá, que más células satélites ya no se diferencien o esas células mesenquimales ya no se diferencien. ¿Hacia qué? Hacia miotúbulos, ajá, hacia miofibrillas. Entonces, ahí lo estamos inhibiendo. Ajá. Ahorita vamos a hablar más acerca de esto, del gen de la miostatina o de la miostatina. No es lo único, o sea, no el factor hormonal, los factores del crecimiento, pues no es lo único, sino que también tenemos ciertas condiciones, ajá, que van a favorecer este crecimiento de las fibras musculares, ¿ok? La eliminación de estas fibras musculares, ajá, como cuáles, como la edad, ajá. Van a disminuir las cantidades de andrógenos, ajá. Vamos a llegar a estas cuestiones de andropausia en los machos, entonces pues ya no tienes esa fuente, ajá, de estimulación llamado testosterona. ¿Para qué? Para que desarrolles, ajá, esta condición de fibras musculares, ajá, o que esas fibras musculares aumenten de tamaño. La carencia de algunas hormonas, hormona del crecimiento, insulina, ajá, pues nos van a causar, ajá, estas condiciones, ¿no? Principalmente endócrinas. Si tenemos diabetes, ajá, entonces no producimos insulina, o esa insulina no es captada por las células, ajá, para la obtención de energía, la obtención de glucosa. Si no tienes un sustrato de energía, pues no puedes echar a andar la maquinaria. ¿Para qué? Para que la fibra muscular aumente de tamaño, ¿no? Hormona del crecimiento, si no tienes hormona del crecimiento, sí, las fibras musculares podrán producir IGF-1, pero pues no es lo mismo tener 1 miligramo de IGF-1 producida por la fibra muscular a tener 10 o 20 miligramos, ajá, producidos también por hormona del crecimiento. Entonces también esa es una de las causas. El hipogonadismo, ¿ah? ¿Por qué? Porque a través de los testículos pues es la principal vía, la principal ruta donde se está produciendo esta testosterona. ¿Ah? No es lo único, no es carencias de algunas hormonas asociado a enfermedades, sino que más también enfermedades crónico-degenerativas, para que el individuo está otra vez saliéndose de esa homeostasis, y al salirse de esa homeostasis, que está echando a andar toda la maquinaria de asas de retroalimentación, tanto positivas como negativas. ¿Para qué? Para regresar a esa homeostasis. ¿Qué le estás dando prioridad al individuo? Factores de sobrevivencia. Ajá. Dejando por un lado, ¿qué? Condiciones para almacenaje. Ajá. Entonces también hay la denervación. ¿Por qué la denervación? Es decir, la ruptura o la eliminación de una fibra nerviosa. Ajá. No llegan estímulos. Y si no llegan estímulos, ¿qué pasa? ¿Han escuchado hablar de esa frase célebre que el músculo que no se utiliza se atrofia? Sí.
Sí, Entonces, es en parte a esto, de que no llegan esos estímulos, entonces se están atrofiando esas fibras musculares. Ajá. El reposo, ¿no? ¿Y qué pasa con estos individuos que se encuentran hospitalizados o que permanecen por mucho tiempo en cama? Lo mismo, no tienen actividad física. Y al no tener esa actividad física, no tienes ese metabolismo activo. ¿Para qué? Para desarrollar esas fibras musculares. Entonces, ajá, se van para allá. La microgravedad. También en estas cuestiones de que bueno, el centro de la Tierra ejerce estas fuerzas de gravedad y que tú tienes que desarrollar esa masa muscular para tratar de compensar que la Tierra no te jale hacia abajo, ¿no? No sé si son fanáticos de Dragon Ball Z, Goku, Vegeta, todo eso. Yo sí lo vi. ¿De chiquita? Ok. Sí, Hay de niña. una... ¿Mande? Que sí, de niña. Ok. Hay unas, bueno, capítulos donde se meten a entrenar en unas cápsulas de gravedad. ¿Y qué hacían esas cápsulas de gravedad? Pues aumentaban la cantidad de gravedades, ajá, que se ejercían, ¿no? Por parte de esas cápsulas. Aumentaban, entonces era como si pusieras en los brazos, en las piernas, en todo el cuerpo, ajá, kilogramos extra. Ajá. Ya cuando salían de esas cápsulas de gravedad, pues era como si con un dedo pues, podrían cargar toneladas, ¿no? Toneladas de peso. Entonces, es eso. En la vida real pasa. O sea, por ejemplo, los astronautas no pueden permanecer mucho tiempo en el espacio, ¿ja? Porque sufren esos problemas, donde no están activos las fibras musculares, no están en ese constante acciones de presión, ajá, y relajamiento, entonces no están activas y pierden esta capacidad. Ajá. Entonces, eso sucede ya a nivel de la vida real. Ajá. Que hay otras situaciones, ajá, que pues, nos van a ayudar a ese anabolismo, lo que ya les había mencionado, la alimentación. Ajá. Si nosotros no damos una alimentación adecuada, pues entonces no va a haber un sustrato que se pueda transformar en músculo. Ajá. Entonces es muy importante que más el ejercicio, y más que el ejercicio, el entrenamiento. Nuevamente, aquí va la inversa con esa frase célebre, ¿no? Aquí, músculo que es utilizado, músculo que va a ir creciendo. Entonces, es claro, ¿no? El ejemplo donde los primeros individuos que entran al gym y que realmente no tienen como un entrenamiento así, pues, integral, ¿qué hacen? Desarrollan una gran masa muscular, pero únicamente a nivel del tórax, ¿no? De los troncos. Pero son los clásicos que tienen unas piernitas. ¿Sí? ¿Sí lo he notado o no lo he notado? Entonces, les digo, tiene que hacer un individuo integral, ese entrenamiento enfocado hacia, ajá, ya así que si nada más quieres desarrollar un brazo porque es con el que haces fuercitas, pues ya, ese es muy tu gusto, ¿no? Pero ese es el claro ejemplo. ¿Mm? ¿Qué más? El dopaje. ¿Qué es el dopaje? Utilizar sustancias, ajá, que el cuerpo no produce, pero que sin embargo actúan, ajá, o sí produce, pero no en las condiciones que uno quisiera. Entonces, pero actúan con estos promotores del crecimiento. Ajá. Ahorita vamos a hablar más acerca de ello. ¿Qué más? Factores genéticos. ¿Con qué? Con inhibición de esta miostatina. Ajá. ¿Sí? ¿Sí queda? sí, Okidoki. Ahora sí, vamos a enfocarnos en esta inhibición de la miostatina. ¿Por qué? Porque es uno de los factores que nosotros como médicos veterinarios hemos echado a andar. ¿No? ¿Para qué? Para la obtención, ¿no? Este gen de la miostatina, como tal, es un familiar de esos factores de crecimiento. ¿Ja? Es un factor de diferenciación. ¿Ja? Se le conoce como miostatina o como GDF8. ¿Ja? Son sinónimos que se pueden utilizar.
pero les repito, es uno de los factores transformantes del crecimiento. ¿Cuál es su importancia? Pues podemos tener tres circunstancias de los individuos. Una, donde el individuo produzca adecuadas concentraciones de miostatina. ¿Y qué va a pasar con el individuo? Va a desarrollarse de una forma normal. Ajá, entre comillas. Después tenemos una sobreproducción de esta miostatina. Ajá, es decir, producimos demasiado. ¿Qué se vio? ¿Qué se vio cuando se producía grandes cantidades de miostatina? Se vieron individuos caquéxicos, muy delgados. ¿Por qué? Porque esta miostatina iba a estar inhibiendo la expresión y la diferenciación de células. ¿Cuáles células? De los mioblastos hacia miotúbulos. Bueno, y no solo de mioblastos hacia miotúbulos, sino también de células mesenquimales. Entonces, si esto lo ponemos a nivel de vida embrionaria, con esta diferenciación de células mesenquimales a mioblastos, lo interrumpes, entonces poca cantidad de fibras musculares. Y por eso es que individuos nacen de forma caquéxica. ¿Sí? ¿Sí queda? Hola, hola. Bueno, vamos a continuar. A ver si ahorita queda un poquito mejor explicado, mejor entendido. ¿Qué más? Tenemos la siguiente circunstancia. Ahora tenemos una sobreproducción de esta miostatina. No, perdón, una inhibición de esta miostatina. Si tenemos una inhibición de esta miostatina, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿O qué están haciendo esas células? Pues esas células no tienen un freno, un control de que las bloquee. Entonces, están replicando y nos van a dar mayor número de fibras musculares. Tenemos razas donde tenemos ya identificado esa inhibición. El claro ejemplo, al menos en la ganadería, que es el belga azul o Belgian Blue. ¿Sí lo han visto o sí lo han escuchado hablar de esa raza? Sí. Muy bien. Ahora sí, ¿cómo está haciendo pues esta papel de la miostatina? Por un lado, esta parte ya un poquito la revisamos, ¿no? Que teníamos células mesenquimales o células satélites, se estaban diferenciando a mioblastos, luego a miotúbulos, todas estas células, ¿no? Todas estas células mesenquimales o células satélites, ¿no? ¿Qué pasa con la miostatina? La miostatina va a comenzar a producir unas proteínas, ¿cuál? La P21, que esta P21 va a inhibir la fosforilación de las proteínas. Al inhibir la fosforilación de las proteínas, ¿qué estamos inhibiendo? El ciclo celular. ¿Por qué? Porque le estamos quitando la funcionalidad a las células. ¿Sí queda? Sí. ¿Qué pasa? También tenemos otra proteína que como tal es la que va a inhibir la P51, que es la quinasas dependientes de la ciclicidad y que son las encargadas de como tal comenzar a fosforilar a esas proteínas. Si la inhibimos, esa fosforilación, entonces estamos inhibiendo este ciclo celular. No solo es lo único, o sea, no es el único mediador de la miostatina, sino que otros factores de crecimiento también están enfocados en esta fosforilación de las proteínas, como el IGF-1. También el estrés también puede provocar la producción de algunas otras proteínas, como la P57, que también van a inhibir esta ciclicidad. También hay otras señales de apoptosis, otras señales de diferenciación celular que igual actúan con esta misma ruta, que inhibiendo la fosforilación de las proteínas.
Si no tenemos proteínas, entonces no tenemos funcionalidad de las células. Si no tenemos funcionalidad de las células, no podemos captar nutrientes. Si no captamos nutrientes, no nos hipertrofiamos. Si no nos hipertrofiamos, no nos podemos dividir. Ajá, ¿sí queda? Sí, ya. Seguros, seguras. Ok. Ok, sí, con mucho gusto. La P21 y P57 son proteínas que al juntarse con una enzima, la adenina ciclasa, ¿qué va a hacer? La van a activar y al estarla activando, entonces están activando esta hiperfosforilación de las proteínas. Si nosotros, perdón, la están inhibiendo a esta proteína, a esta enzima, y entonces no permitimos esa fosforilación, con la P57 y la P21. ¿Quién nos estimula esa producción de P21 y P57? Por un lado, la miostatina, y estamos bloqueando la proliferación de las diferentes células mesenquimales hacia los miotúbulos. Entonces, aquí estamos inhibiendo a la enzima que nos ayuda a la fosforilación. ¿Con qué? Con la P21 y P57. ¿Sí? No sé si ya quedó un poquito mejor entendido. Okidoki. Pues, ¿qué pasa? Aquí ya, de manera de ejemplo, ¿cuál es esa función? Si nosotros inhibimos a la miostatina, entonces estamos inhibiendo la diferenciación, la proliferación de las células. Estamos inhibiendo que se fosforilen esas células. Y al estar inhibiendo que se fosforilen, estamos haciendo que, perdón, al estar, ahí otra vez, tenemos la miostatina, que esta miostatina nos va a ayudar o nos va a inhibir, que se cree la P51, que es la encargada de inhibir la fosforilación. Si nosotros tenemos inhibida la miostatina, entonces no se va a producir P21 y no se va a inhibir que continúen fosforilizando. Si se continúan fosforilando las proteínas, entonces tenemos abundancia de proteínas, abundancia de funcionalidad. Células madre diferenciadas se van a comenzar a dividir, a multiplicar. Entonces, tenemos una gran cantidad de miotúbulos y de miofibrillas. Entonces, ahí es donde entran estos factores de producir estas razas de doble músculo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de tener estas condiciones de este doble músculo? Vean, una gran cantidad de masa muscular. ¿Cuál es la desventaja de crear esta gran cantidad de masa muscular? Vean, al menos en las nalgas, ¿qué hacen? Reducen el canal de parto. Si reducen el canal de parto, va a poder parir esa vaca, va a poder expulsar a ese ternero o esa ternera. No. No. Entonces, desventaja. Casi el 100% de estos individuos necesitan nacer por cesárea. Entonces, una gran desventaja. ¿Qué más? Sí vamos a desarrollar una gran cantidad de masa muscular, pero sin embargo esta masa muscular va a ser muy magra. ¿Cuál es la desventaja de que sea muy magra? Pues sí, tenemos abundancia de proteínas, pero nada de sabor. Ya estuvimos hablando que lo que le da sabor al caldo, lo que le da sabor a la comida, ¿qué es? La grasa. ¿Sí? Entonces, desventaja. No es la única especie que tiene esta inhibición de la miostatina, existen muchas otras. Ya se identificó en borregos, se identificó en ratas, se identificó en principalmente galgos. Vean cómo están estos individuos
que tienen inhibidas a las miostatinas, una gran cantidad de masas musculares. ¿No? También aquí un individuo normal, una rata normal, una rata con esta inhibición del gen de la miostatina. ¿Sí queda? Sí, doctor, yo tengo una pregunta. Bueno, es que aquí en mis notas acabo de hacer que la inhibición de la fosforilación de proteínas da como resultado un incremento en las fibras musculares. ¿Sí está bien hecha mi anotación o lo confundí? A ver, ¿me lo puede repetir, por favor? Y, la inhibición de la fosforilación de proteínas da como resultado el incremento de fibras musculares. Bueno, así lo anoté, pero no específicamente de fibras musculares. Mm, no. Bueno, de nuevo. ¿Qué está pasando con esta miostatina? Esta miostatina es la encargada de ¿qué? De producir a la P21. ¿No? Esta P21 se va a encargar, es mejor acá. Esa P21 se va a encargar de inhibir a la enzima, ajá, que va a comenzar a fosforilar. Ajá. Si tú comienzas a fosforilar a esas proteínas, entonces ¿qué va a dar? El ciclo celular. Ajá. Si tú lo inhibes esa fosforilación, estás inhibiendo ese ciclo celular. Ajá. Entonces, a mayor cantidad de miostatina, mayor inhibición de esta fosforilación. ¿Sí queda? Ah, ok, ya. Ya, gracias, doctor. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa? No tienes a la miostatina, entonces no tienes esta producción de proteína P21. No estás inhibiendo esta fosforilación o esta proteína, ajá, que te está fosforilando. Si no lo estás inhibiendo, ¿qué está haciendo? Trabajando, fosforilando de más. Y al fosforilar de más, ¿qué está haciendo? Indicándole a la célula que tiene nutrientes, ¿para qué? Para dividirse. Y entonces, y al dividirse, también diferenciarse. Ajá. Diferenciarse en miotúbulos y miofibrillas. Ajá. ¿Sí queda? Sí, ya quedó claro. Muchas gracias, doctor. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Por ahí viene la mano levantada. Ah, sí, era mi manita, pero no, nada más era un comentario. Adelante. Ah, bueno, que yo recuerdo de biología celular que bueno, las sinasas dependientes de ciclina son proteínas que promueven cada fase del ciclo celular. Entonces, si no hay un complejo CDK-ciclina, no va a haber pues ese paso a la siguiente fase del ciclo celular, ya sea fase G0, o G1, S o G2, o hasta la mitosis. Y pues ya todo. Muchas gracias. Muy buen comentario, Marina. Entonces, le repito, es una cascada de señalizaciones que ya cuando te pones a ver cada una de ellas, te vuelves chango, te vuelves loco, así. Entonces, en esta parte ya quedó. Hablen ahora o callen para siempre. Ok. Esto también, ¿no? Las ventajas y desventajas de realmente este doble músculo. Ok. Bueno, ahora hacia dónde nos vamos. Ya estuvimos hablando de hueso, ya estuvimos hablando de músculo. Vamos a darle sabor a la carne. Ajá. Para darle sabor a la carne, pues, forzosamente tenemos que hablar del tejido adiposo. Ya estuvimos hablando un poco acerca de este tejido adiposo, ajá, generalidades, que primero lo encontrábamos donde a nivel perirrenal, alrededor de los riñones, ¿no? Con esos individuos no natos. Ya estuvimos hablando que conforme iban estas líneas de crecimiento y desarrollo, pues también a nivel general de crecimiento, pues teníamos ese crecimiento pues, de deposición de grasa, ¿no? Sí, de todos los órganos. Con el desarrollo, pues lo que mencionábamos, que primero íbamos a tener a nivel de alrededor de los riñones, después íbamos a tenerlo alrededor de los músculos, ajá. Luego lo íbamos a tener a nivel subcutáneo y por último este depósito se iba a ir hacia a nivel de dentro de las fibras musculares.
¿Sí? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa? También vamos a tener células mesenquimales, que estas células mesenquimales van a comenzar a proliferar, ajá, y van a tener una expansión hasta cierto punto clónica, ajá, alrededor de ellas, y se van a comenzar a diferenciar. Se van a comenzar a diferenciar primero en qué? En preadipocitos. Ajá. Estos preadipocitos nuevamente comienzan a crecer, comienzan a diferenciarse, ajá, vuelven a tener esta expansión clónica. Ajá. ¿Hasta dónde? Hasta llegarse a formar adipocitos. Ajá. Estos adipocitos comienzan ¿a qué? A acumular lípidos, unos con otros, unos con otros. Ajá. ¿Qué va a pasar? Que estos depósitos, nosotros los podemos ver si ustedes hacen un corte a nivel histológico de estos adipocitos, es como si ustedes vieran como un panal de abeja, pero desordenado. Y en ese panal de abeja, ajá, pueden o no encontrar ese núcleo, ajá, que únicamente pues le va a dar actividad a ese adipocito, ajá, ese núcleo. Si nosotros, bueno, ese adipocito ya pierde esta capacidad de tener núcleo, entonces no únicamente va a comenzar a tener la función de ¿qué? De acumulación, ajá, de acumulación de lípidos. Ajá. Entonces, ese adipocito puede estar creciendo y creciendo y creciendo y nunca, nunca, nunca va a perder esa capacidad de almacenar y almacenar y almacenar lípidos. Ajá. Vamos a tener, pues igual, diferentes tamaños de estos primeros células mesenquimales que pueden ir de las 10 a las 20 micras, ajá. Pero vean las dimensiones de los adipocitos, de las 100 a las 200 micras. Entonces, es un aumento considerable. Ajá. Y lo que les mencionaba, a diferencia de los huesos y de los músculos, se puede detener esa división celular, se puede detener esa proliferación celular. Pero de los adipocitos, ajá, esa adipogénesis nunca, nunca se va a detener. Ajá. A menos que lleguen otros factores, ahí sí ya un poco más externos, ajá, principalmente es factor edad, pero no es necesariamente por los adipocitos en sí, sino por otros problemas, ajá, asociados a eso, ajá, a procesos metabólicos, procesos de los individuos, del desarrollo de los individuos, ajá, y que ya esos adipocitos pierden esa funcionalidad. Ajá. Pero sin embargo, el adipocito nunca, nunca va a perder esa capacidad, ajá, de adipogénesis. ¿Qué pasa? Vean, aquí ya vemos lo que les mencionaba de las células. Ajá. Aquí son células, pues ya nada más multilobulares, ajá, que se pierde ese núcleo. En este caso podemos ver en la imagen de abajo, esta es una glándula sebácea, ajá, de la piel, y vean, podemos ver células, ajá, todavía con la presencia del núcleo, pero también células ya sin la presencia del núcleo. Ajá. Como ya les había mencionado, pues la acumulación va a depender de pues, la cantidad de nutrientes disponibles en los individuos. Ajá. Para que se pueda llevar a cabo este almacenamiento o esta disminución de estos nutrientes, pues, necesitamos gran cantidad de vasos sanguíneos. Y ahora sí que los adipocitos son muy sangrones. Ajá. Precisamente por esto. Cobra importancia, por ejemplo, cuando estamos haciendo una ovariohisterectomía, es decir, estamos quitando los ovarios, ajá, estamos quitando parte de los cuernos uterinos y el útero, ajá, incluso algunos quitan parte del cervix. Ajá. Y como ya les había mencionado, alrededor de los riñones vamos a tener una gran cantidad de tejido adiposo. Entonces, ese tejido adiposo también puede envolver a todo el tracto reproductivo. Entonces, si no tenemos cuidado, nosotros estamos tasajeando en esa cirugía,
podemos ir desgarrando estos vasos sanguíneos y tener una hemorragia marca diablo. Entonces, aguas con esa parte. La acumulación de este tejido graso se va a llevar mediante dos mecanismos que ya estuvimos viendo. La hiperplasia y la hipertrofia. Primero hipertrofia aumentando de tamaño, después que hiperplasia dividiendo las células. Y estas células pues, también se van a ir distribuyendo a lo largo de la vida de sus individuos. Por ejemplo, en cerdos solo tienen reservas de grasa para 3 días. A pesar de que los cerdos los relacionamos con estas características, lechones nacen con muchas deficiencias en cuanto a distribución de la grasa. Entonces hay aguas. ¿Qué más? Corderos, también becerros. Todos estos individuos nacen con pocas reservas de energía, pocas reservas de grasa. Entonces, por eso tienen que estar alimentándose constantemente. Y esas fuentes de energía, pues ¿quién se las tiene que brindar? La madre a través de la leche. Entonces, la leche, entre mayor cantidad de grasa tenga, es un alimento de excelente calidad y de excelentes condiciones. También vamos a hablar un poco más acerca de ese tema cuando veamos el tema de leche, pero va a haber individuos que incluso por una vez al día, y gracias a estas reservas de grasa, aportan los nutrientes para que ese individuo sobreviva durante todo ese día. Hay otros que no, en el caso de la vaca, de la yegua, que no tiene tanta eliminación a través de la leche de estas reservas de grasa, entonces, ¿qué tiene que hacer? Aumentar la frecuencia de alimentación. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, de estas características. Hay muchísimos factores, muchísimos factores. Ahorita vamos a estar hablando acerca de ellos. De los principales que me van a modificar, pues principalmente la formación de ese tejido adiposo, va a ser glucosa a través de insulina. Donde ¿qué va a ser esa glucosa a través de, perdón, glucosa a través de insulina? Y también ¿qué? Ácidos grasos poliinsaturados. Ahorita vamos a hablar más acerca de eso. Pero son varias rutas las que van a converger en la formación de ese tejido adiposo. También a partir de glucosa, pues vamos a tener la formación de tejido graso. Entonces, es una fuente de almacenamiento constantemente. No solo eso, sino también vamos a tener la presencia de leptina. Y estuvimos hablando que esa leptina nos va a inhibir la formación de tejido adiposo, controlando la orexis, controlando al individuo en una condición corporal adecuada para que pueda expresar los diferentes comportamientos, ¿no? Llámese principalmente entrada a la pubertad. Ese es uno de los más importantes. ¿Ok? Esta parte ya la vimos, donde, pues, dependiendo la alimentación, va a ser la deposición de nutrientes en los distintos tejidos a diferentes velocidades, pero sin embargo siguiendo pues, esta curva de almacenamiento de grasa. Nuevamente, primero vamos a tener grasa perirrenal, grasa intermuscular, grasa subcutánea y grasa intramuscular. ¿Sí? ¿Sí queda? Sí. Ok. Hay individuos, incluso también, a pesar de que esa pues, deposición de grasa, todos los individuos lo tienen, hay otros donde se ve exacerbado. Se ve exacerbado por esta condición genética. El claro ejemplo que tenemos pues, son los cerdos. ¿Por qué los cerdos? Porque, como les había dicho, primero nacen con pocas reservas de grasa, pero en cuestión de algunos días y gracias a este aporte llamado leche, rápidamente lo pueden llevar a cabo y lo pueden transformar en su almacenamiento. También, ¿qué ha sido esa parte? Pues nosotros lo hemos ido modificando en base a las condiciones que nos demanda el mercado. Estuvimos hablando también un poco acerca de ello, ¿no? Donde hace unos 30, 40 años que nos demandaba el mercado.
cerdos con grandes deposiciones de grasa. ¿Por qué? Porque de esa grasa se iba a sacar, ¿qué? La manteca. Y la manteca era la fuente bueno, que lo utilizaban las amas de casa para que, para la elaboración de las recetas de cocina. ¿Sí? ¿Sí queda? Sí, ¿Qué pasa en la actualidad? En la actualidad, con estas cuestiones de slide, con estas cuestiones de, pues, comer saludable, ¿qué estás buscando? Has desarrollado líneas genéticas donde la deposición de grasa, ajá, es muchísimo menor. Entonces, ahora se ven individuos igual súper marcados, súper musculosos, pero con pocas reservas de grasa. ¿Cuál es la desventaja? Nuevamente, pues esas reservas de grasa son un indicador de que entrar la pubertad, entonces estás retrasando ese factor. Entonces, hay que estarlo cuidando. ¿Qué más? También lo que les mencionaba, que la grasa también lo estamos relacionando con calidad. Ajá. No solo va a ser producir fibras musculares, sino que también esta movilización de grasa entre los diferentes compartimentos del cuerpo, ajá, para la alimentación. Y ejemplos de ello tenemos muchísimos. Ya estuvimos hablando del ganado guayo, ajá. Ya estuvimos hablando también de los cabritos, ajá, que la parte más cara es que la riñonada, ajá, porque individuos neonatos, donde más se acumula grasa alrededor de los riñones, entonces la porción más cara. Ya estuvimos hablando de, el cordero lechal, de la ternera, del lechón, ajá. También en individuos ya adultos, ajá, que buscas ese marmoleo, les mencionaba con el ganado guayu, con el ganado angus, ajá. En los cerdos también tenemos esas características. ¿Cuál es el máximo exponente a nivel mundial? Es el cerdo ibérico, ¿no? Este cerdo de España principalmente, donde la deposición de grasa pues, va a ser intramuscular, ¿no? Y se cataloga el grado de calidad en base a estas deposiciones de grasa. En México, aquí también tenemos un representante muy importante. ¿Saben cuál es? ¿Lo conocen? ¿No? ¿Nadie? ¿Han escuchado hablar del pelón mexicano? sí, Sí, con mucho gusto que sí conocen a nuestro representante de los cerdos que tenía esta deposición de grasa que nos daba calidad de grasa, que era el pelón mexicano. ¿Sí lo han escuchado? No lo han escuchado. sí, si no me equivoco, es como de color negro, ¿no? Ajá, así es. Y también le conocen como pata negra, precisamente porque las pezuñas son negras, a diferencia de ya las líneas comerciales, que la pezuña es blanca. Ajá. Entonces, aquí tenemos ese máximo exponente que pues, ya es nacional. Es cerdo ibérico que se trajo con la conquista, ajá, y que ese cerdo ibérico pues, se fue adaptando a las condiciones medioambientales de aquí de nuestro país y que en la actualidad pues está cobrando esa relevancia, ¿no? Por grado de calidad. Ya, pues, por ejemplo, en los cerdos se tienen diferenciadas líneas que te dan diferentes características, líneas maternas, líneas paternas, ajá, donde líneas maternas te dan características en cuanto a nutrición de los lechones. Ajá. Llámese número de lechones, llámese producción de leche, llámese, ¿qué más? Lechones destetados, etc., etc. Ajá. Todas esas características. Las líneas paternas te dan que conformación del lechón, es decir, mucha musculatura, poca musculatura, ganancia diaria de peso, conversión alimenticia, calidad en la canal, etc., etc., estas características. Ajá. Entonces, ¿a qué iba con ese pelón mexicano? Se está utilizando como parte terminal, ajá, para darle calidad a la canal, ajá, que la canal pues, ya es el individuo, ajá, o ese animal sacrificado sin las vísceras, corazón, pulmones, intestinos, vasos, únicamente la mayoría se quedan con riñones, ajá, pero son esas características, ¿no? De marmoleo.
se han hecho cruzas, por ejemplo en Jilotepec ya se tenían cruzas de pelón mexicano con las diferentes razas, llámese Duro, llámese Landras, llámese York, llámese Pietraem, etc, etc, y se veía pues, este grado de deposición de la grasa. Ajá. Entonces ya se estaba trabajando. También en otros estados, como en Mérida, también ya se estaba trabajando, ya se tenían estas características, ¿no? Bueno, aquí vamos, ahora sí, con la parte que nos interesa, factores que nos van a modificar, ajá, o que van a alterar, ajá, esa distribución de los depósitos de grasa. Uno muy importante, ajá, el receptor activador de los peroxisomas GABA. Ajá. Este es de los más importantes. ¿Por qué? Porque a partir principalmente de las cantidad de ácidos grasos poliinsaturados, ajá, va a hacer que esos ácidos, que estas células del tejido adiposo comiencen a diferenciarse y comiencen a proliferar. Ajá. Hay muchos factores, pero este es de los más importantes, nos va a ayudar a ese metabolismo, no solo de las grasas, sino que también de qué cuestiones de glucosa. Ajá. Nos va a ayudar a la expresión de receptores para glucosa, te va a ayudar a la reducción del metabolismo de las proteínas, o sea, también te va a ayudar ahí con esa parte, ¿no? Va a ayudar a que a mayor cantidad de ácidos grasos poliinsaturados aumente la sensibilidad, ajá, para que se comiencen a diferenciar esas células, ajá, de acumular y acumular y acumular grasa. Sin embargo, pues, ahí tiene sus consecuencias. ¿Por qué? Porque te va a ayudar también a que se vuelva más resistente, ajá, a otras señales, ajá, otras señales metabólicas. Y ahí es donde ya entran estos problemas de obesidad mórbida. Ajá. Entonces, esto es de los más importantes. ¿Sí queda? Sí. Ok. ¿Qué más? También hay otros factores de crecimiento. Nuevamente, IGF-1. ¿No? ¿Qué más? TGF, pero el alfa. ¿No? El FGF, el 1 y el 2. Entonces, hay muchos factores de crecimiento y en su mayoría están enfocados a qué? Proliferación y diferenciación de las células del tejido adiposo. Ajá. Eso es en su mayoría. Hay muy pocos que nos van a inhibir. ¿Por qué? Porque cuando hay abundancia de alimento, hay que aprovechar. Otra vez, frase célebre del argot popular mexicano. A mí no me des, ni ponme donde hay. Lo mismo pasa con el tejido adiposo. A mí ponme donde hay, que yo me encargo, ajá, de captar esos nutrientes y de proliferar y diferenciar esas células. Ajá. Hay muy pocos que se encargan de inhibir, ajá, esa proliferación y diferenciación celular. De los más importantes, el TGFI, el beta. Ajá. Esos factores de crecimiento y factores de inhibición. Con hormonas, lo mismo. Insulina, gran cantidad de nutrientes, aprovecha tejido adiposo. Ajá. Estrógenos, hablábamos de las hembras. Ajá. Aprovechen nutrientes. ¿Por qué? Porque después van a sufrir procesos homeorréticos muy demandantes que necesitamos energía. Ajá. Los glucocorticoides tienen un papel controversial. ¿Por qué un papel controversial? Porque sí, en algunos momentos nos van a ayudar a la generación de ese tejido adiposo, pero también en grandes concentraciones y por tiempos muy prolongados, también nos van a inhibir esa proliferación del tejido adiposo. ¿Ah? ¿Y qué va a pasar? Animales catéxicos, animales desahuciados, ajá, principalmente en las producciones. Ajá. Y no solo son por glucocorticoides, sino, les digo, ya es un acúmulo de toda esa información a nivel general. Ajá. ¿Qué pasa también? Hay otras hormonas, ajá, principalmente asociados a beta-adrenérgicos. Todas aquellas hormonas que tengan receptores beta-adrenérgicos, como cuáles hormona del crecimiento, estrógenos, hormonas tiroideas, nos van a ayudar a la degradación del tejido adiposo. Ajá. ¿Sí queda? Sí.
como ven, no solo son esta parte, sino hay una gran cantidad de mediadores, tanto químicos principalmente, llámese hormonales, que me están estimulando la formación de ese tejido adiposo. Y ese tejido adiposo también está mandando para un lado y para otro. Entonces, hay muchos de estos factores que, aportan para que ese tejido crezca. Y hay muy pocos que me están inhibiendo ese crecimiento del tejido adiposo. Entonces, hablar del tejido adiposo también es hablar de un órgano que está muy activo, constantemente y a lo largo de la vida de un individuo, a lo largo del día y a lo largo de la vida de un individuo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, doctor. Bueno, creo que no. ¿No? No, de momento no, gracias, doctor. Ok. Bueno, eso es así, a grandes rasgos sobre el tejido adiposo. Y ya no nos va a dar tiempo. Bueno, ya estuvimos hablando acerca de las aplicaciones prácticas a lo largo de toda la charla. Aquí nada más era aterrizarlo con algunas cuestiones ya un poco más enfocadas. Eh, Preguntas, dudas de lo que hemos visto hasta este momento. De todo. ¿Nada? No, gracias, doctor. Entonces, los que se tengan que ir, se pueden retirar. Les digo, ya hay cosas que nos hemos visto. Les paso rápidamente de qué vamos a hablar. Y si se quieren quedar, pues con gusto damos pues una pequeña explicación, ¿no? De todo esto. Pero les digo, ya la mayoría ya lo hemos estado viendo. Por un lado, la raza. Por otro lado, factor sexo. Factor crecimiento compensatorio. Ya estuvimos hablando de promotores de crecimiento asociado a estos beta adrenérgicos, también esteroides, y por último, pues, la composición química de la carne. Eso es de lo que vamos a hablar en estos momentos, pero me repito, si tienen clases y ya se quieren ir, adelante. Adelante, Mariana. De nada. Adelante, Frida. ¿Cuál es la pregunta? Lo que pasa, profe, es que la línea, no sé bien la hora de entrega porque es que yo la mandé justo a las 11:59 y me lo marcó como envío con ¿Retraso? Ajá, entonces no sé si bien la hora de entrega o como fue justo a la mera hora me lo envió así, no sé. Entonces ya No, no tuve el punto de entrega. no sé ahí bien cuál sea el punto de corte, si ya cuando literalmente, yo me imagino que sí, a las 11:59 con un segundo, ya se considera después que fue retraso. Entonces, es esa parte. También, tú lo subiste a las, a las 11:59, pero pues tiene que viajar esa información a registrarse a ese lugar. Entonces, pues, son esas cuestiones. Lo checo esa parte y ya nos ponemos de acuerdo después. ¿Te parece? Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces vamos a hablar rápidamente de estas cuestiones aplicadas que, les repito, pues ya hemos estado hablando a lo largo de todo pues esta plática, ¿no? Por un lado tenemos el composición raza, donde pues hay individuos que ya han sido seleccionados durante mucho tiempo para la producción de carne, principalmente líneas europeas. Y dentro de esas líneas europeas tenemos representantes donde se da una conformación de la canal pues ya más íntegra, ¿no?
donde se ve grados de calidad. Ajá. Tenemos 3 razas principales productoras de marmoleo, ajá, como son la Hereford, la Angus y la Charolais. Son estas máximos exponentes que pues, obviamente no se compara con el ganado Wagyu, ¿no? Es de japonés, pero pues ya al hacer combinaciones, ajá, y de hecho es también de lo que más abunda en nuestro país, las cruzas con este tipo de razas, pues para darle calidad de la canal al individuo, ¿no? A esas crías, ¿no? También se tienen individuos de razas cebuinas, ajá, como la Brahman, como el Sardo Negro, ajá, que están enfocadas también a la producción de carne. Ajá. La mayoría también en nuestro país, pues estas razas o se dan combinaciones entre ganado cebuino, llámese Brahman, con ganado europeo, enfocados a la producción de carne, pero también a la resistencia en las condiciones ambientales en las que se producen. ¿Por qué? Nosotros podemos dividir a nuestro país en 2 grandes zonas. Así. En el sur, la producción del pie de cría de este ganado, con estas características, tanto de ganado europeo como de ganado cebuino. En las mejores condiciones, pues se tiene la cruza de estas 2 líneas genéticas. Sin embargo, pues también se ha producido pues, ganado europeo, pero ¿cuál es la desventaja? Las condiciones medioambientales no son tan favorables, entonces tienen mayor problemas. Por un lado, a la temperatura, por el otro lado, es un clima agradable para la proliferación de parásitos. Entonces, les pegan mucho los parásitos y al no estar adaptados a factores de resistencia contra estos parásitos, entonces, tumban. Entonces, hay que estar jugando con esa parte. Les decía, en la parte del sur de nuestro país, pues es donde se produce este pie de cría y hacia dónde se manda, hacia las grandes engordas. ¿Dónde están las grandes engordas? En el norte de nuestro país. Ahí en el norte de nuestro país, pues también ya se desarrollan estos individuos, se van creciendo hasta alcanzar un grado óptimo de desarrollo. Ya hablamos del peso que se mandan a mercado, que va por ahí en ganado bovino alrededor de los 500 kilos. ¿Por qué? Porque cuando alcanzas esos 500 kilos, tienes ese máximo de desarrollo de fibras musculares sin que se deposite tanta grasa a nivel subcutáneo. Obviamente no tienes la grasa a nivel de intramuscular, pero no tienes tanta grasa depositada a nivel subcutáneo. Entonces, mándalo a rastro. Aparte de que la conversión alimenticia va a aumentar la cantidad de alimento que le estés dando a un individuo adulto y que va a ser una menor ganancia de peso, una relación menor. Es decir, si tú dabas 3 kilos de alimento en este individuo de desarrollo, antes de los 500 kilos, esos 3 kilos de alimento se transformaban en 1 kilo de peso ganado por el animal. Llámese piel, llámese músculo, llámese grasa, llámese cabeza, llámese hueso, etc., etc., pero era kilogramo del animal, ¿no? Que al final es como tú recibes ese ingreso, ¿no? En kilogramos. ¿Qué pasa con este individuo adulto? Al ya ser un individuo adulto, ya no necesitas 3 kilos, ahora necesitas 4 o 5 kilos para ganar 1 kilo solo de canal. Entonces, no es rentable, nuevamente, costos de producción. ¿Qué pasa? También con estos animales, pues se ha ido desarrollando y vean el perfil que tienen estos individuos. Se dice que son, vean, parecen como cilindros. ¿Sí lo notan o no lo notan? ¿Sí? Entonces son cilindritos. A diferencia del ganado lechero. El ganado lechero se dice que tienen una conformación un poco más triangular, donde tienen un gran pecho, grandes cantidades así de pecho, pero acá en esta parte trasera no es tan grande. Sí, son como estos conitos como de triángulo. Entonces son estas características, así por
por las condiciones de la raza. Ajá. Entonces, de aquí nosotros podemos ir partiendo, ¿no? Para, pues, proponer diferentes alternativas en los sistemas de producción donde se estén llevando a cabo. Ajá. De ahí es uno de esos factores importantes. ¿Qué más? El factor sexo. Ajá. ¿Por qué? Porque ya vimos que tanto testosterona como estrógenos van a estar influenciando que la producción de hueso, de músculo, de grasa. Ajá. Aunque no lo podamos ver, no podamos explicarlo todavía a ciencia cierta todos los efectos, ajá, de uno o de otro, pues lo vemos a nivel general. Entonces vean, bajo las mismas condiciones, ajá, cómo se desarrollan los diferentes individuos. Llámese animales enteros, llámese animales en desarrollo, ajá, es decir, novillos, y llámese vaquillas. Ajá. Vean la composición del músculo, donde que animales enteros vamos a tener una mayor cantidad de fibras musculares. ¿Qué pasa con ese grado de calidad? Llámese grasa, pues es muy poco, ¿no? Comparado con un individuo que va creciendo, tenemos, sí, gran cantidad de fibras musculares y medianamente esa producción de grasa. Ajá. Comparado con una hembra, aunque tenemos menor proporción de fibras musculares, tenemos excelente calidad, ¿no? Una gran deposición de grasa. Entonces, nuevamente hay que ir jugando con el mercado para ver qué nos está demandando, ajá, en esas condiciones. También, ¿cuál es la desventaja? Que nosotros, en los machos, en las producciones, va a ser lo que menos abunda. Ajá. Nosotros podemos hablar, si hablamos de inseminación artificial, que la relación macho-hembra puede ir de 1 a 100, ajá, comparado incluso también con la monta natural, 1:15, 1:20, entonces la proporción de machos es muchísimo menor. Entonces, los machos son destinados realmente a la producción de estos individuos hacia la carne. Ajá. Cuando nacen hembras, ¿qué pasa con las hembras? Las hembras las dejamos para nuestro pie de cría, ¿ah? Porque nos van a dar a nuestros machos que van a ser destinados para el abasto. Entonces, todo lo que se manda al rastro, machos, 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 machos. Todo lo que se queda en las producciones, hembras, hembras, hembras. Entonces, también tenemos que estar jugando con estos factores. ¿Sí? ¿Sí queda? Va que va. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Lo que ya habíamos hablado del crecimiento compensatorio, donde que tenemos una restricción de alimento y por lo tanto el individuo que no gana peso. ¿Ah? Pero, ¿qué pasa cuando compensamos esa alimentación? Entonces, el individuo se empareja con un individuo normal. ¿Ah? ¿Sí? Hasta aquí. ¿Sí queda esa parte? Ok. ¿Cuándo se dieron estas condiciones? Pues estas condiciones se han dado a lo largo de todos los años. ¿Por qué? Pues les repito, teníamos 2 épocas, ajá, a grandes rasgos, de disponibilidad de alimento. Época de lluvias, ajá, abundancia de alimento. Época de secas, disminución de alimento. O invierno, ¿no? Que no es del todo... ¿Cómo se llama? No es ni del todo negro ni del todo blanco, o sea, hay diferencias de acuerdo a las regiones, ¿no? Pero así a grandes rasgos. Entonces, ¿qué pasa? Pues es una estrategia evolutiva que han desarrollado los individuos, ¿para qué? Para que aún, a pesar de que crezcan en las peores condiciones, cuando tengan abundancia de alimento, puedan desarrollar su potencial genético, ¿ah? Y que puedan expresar y alcanzar, pues, ese grado de desarrollo y puedan competir, ¿para qué? Para reproducirse. Entonces, que ya nosotros hemos echado mano de eso, sí. ¿Por qué? Porque es más barato comprar animales flacos que animales gordos. Ajá. Entonces, ahí está la estrategia del mercado. Ajá. Pero sin embargo, ¿qué tenemos que cuidar? La alimentación. Nosotros tenemos que dar ad libitum, o si no es ad libitum, una dieta
balanceada, ajá, que cubra las necesidades primero vitales del individuo y después que se vaya hacia la formación de tejidos que no son tan prioritarios, ajá, y entre comillas tan prioritarios. ¿Por qué? Pues si no desarrollas esa masa muscular, no tampoco desarrollas a las gónadas, y si no desarrollas gónadas, no te puedes reproducir, ¿no? Entonces también en algún momento tienen a ser prioritarios. Ajá. Tenemos que cuidar también otras cuestiones aparte de la alimentación, que estos individuos pues no sean subalimentados por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque si son subalimentados por mucho tiempo, pues este animal sigue creciendo, ¿ah? Sigue creciendo, y a pesar de que se va retrasando, pues va a llegar un momento en el que el factor genético le dice, ya estás grandecito, ya alcanzaste la edad, ya estás cercano al peso, entonces ya hay un momento de que te comiences a reproducir. ¿Por qué? Para preservar a la especie. ¿Ah? Y entonces ahí se cierran las líneas de crecimiento, llámese huesos largos, y tenemos animales chaparros. ¿Ah? Al no brindarles nutrientes, pues ¿qué está pasando con esas células satélite? No se comienzan a reproducir, no se comienzan a multiplicar, no se comienzan a fusionar, ¿ja? Para aumentar el número de fibras musculares o aumentar el tamaño de esas fibras musculares. Entonces, caquéxicos. ¿Ja? Sin embargo, pues estás quitando ese factor nutricional y no conforme con no aumentarlo, sino que ahora lo estás disminuyendo. ¿Por qué? Porque estas células satélites se tienen que destinar para la obtención de energía. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Qué más? Ya cuando este individuo, si nosotros cuidamos esta parte de alimentación, si cuidamos esta parte de ¿cómo se llama? De edad, entonces, ¿cuáles son las ventajas que va a tener este individuo al crecer? ¿Ja? Va a tener mayor capacidad, por un lado, de digestión. ¿Ja? ¿Por qué? Porque esos nutrientes que llegan tienen que ser aprovechados al máximo. Si tú le das abundancia, pues entonces él los va a aprovechar y los va a aprovechar y los va a aprovechar al máximo. Entonces, mayor capacidad de digestión. Ajá. ¿Y también de qué? De absorción. Entonces, en un corto periodo de tiempo, tenemos a estas adaptaciones ya en el tracto gastrointestinal, donde podemos pues alimentar a estos individuos y que crezcan adecuadamente. Ajá. Y sacarlos, ya sea destinarlos para el sacrificio o para la parte reproductiva. Ajá, dejándolos como machos y hembras de reemplazo. ¿Sí queda? ¿Sí queda esta parte? Ok. ¿Qué más? Tenemos promotores de crecimiento. Y estos promotores de crecimiento, como ya les había dicho, están asociados a receptores beta-adrenérgicos. Hay muchos en el mercado, productos farmacéuticos, productos químicos que de forma artificial van a fungir con estos promotores de crecimiento. Como cuáles, clenbuterol. Sin embargo, ¿cuál es la desventaja de este clenbuterol? Está prohibido. Silpaterol, ractopamina, estos son los permitidos y lo que más se utiliza en la ganadería. Este clenbuterol es el conocido en el bajo mundo como el chocomil. Cuando les hablen de chocomil en ganadería, están hablando de este clenbuterol. ¿Por qué es una sustancia prohibida? Porque ya vieron que los productos de desecho de este clenbuterol, llámese metabolitos, se almacenan en ojo, se almacenan en hígado. ¿Qué pasa con este clenbuterol? Este clenbuterol lo absorben las fibras musculares y ayudan a la captación de nutrientes. Y al ayudar a la captación de nutrientes, pues también favorecemos el aumento de esa fibra muscular. Sin embargo, ¿qué pasa? También con esa captación de nutrientes estamos en un intercambio iónico. Con ese intercambio iónico, pues las movilizaciones del agua dentro y fuera de las membranas, dentro de estas fibras musculares. Provocamos que estas fibras musculares sí aumenten de tamaño, sí crezcan,
pero no necesariamente va a ser por proteína acumulada, sino por almacenamiento también de líquidos. Y es el clásico, un pedazote de carne, lo pones a procesos de cocción y se reduce. ¿Sí? ¿Sí lo han visto o no lo han visto? ¿Sí? Ok, ese es uno de esos tipos, ¿no? De utilizar el clenbuterol. El silpate, bueno, también asociado a estos procesos de clenbuterol, se ha utilizado con cuestiones de dopaje. No sé si recordarán, ya tiene algunos ayeres, donde a la selección mexicana se le castigó porque algunos jugadores se les hizo esta prueba sanguínea para determinar sustancias prohibidas y se encontró la presencia de clenbuterol. Ajá, se lo adjudicaron a los tacos, pero sorpresa, pues para que pudieran tener esas concentraciones de clenbuterol a nivel sanguíneo, se tuvieron que haber alimentado, se tuvieron que haber aventado como 3 o 4 reses. Entonces, ahí es donde dices, no cuadra, ¿no? ¿Qué más? Como ya les había dicho, este clenbuterol, estos metabolitos del clenbuterol se acumulan ¿en dónde? En el ojo y en el hígado. Entonces, ¿qué tendemos a hacer los mexicanos en cuanto a nuestra alimentación? Somos buenos garnacheros y también que en cuanto a las vísceras. ¿Han probado los tacos de ojo? ¿Han probado los tacos de cachete? ¿Han probado los tacos de sesos? ¿Han probado los tacos de tripa, de corazón, etc., etc.? Dicen que guacala. No saben de lo que se pierden. Si bien a ustedes no los han probado, en México tenemos esa cultura. Ajá. Y el claro ejemplo, en el transitar diario, van a un metro y ¿qué pasa en los metros? Es un buffet de diferentes comidas, entre ellos la parte de las vísceras. Entonces, ahí sí hay más riesgo. ¿Por qué? A bajas concentraciones o baja cantidad de ingesta de estos tacos de ojo o de estos tacos de hígado. Entonces, ¿qué pasa? Ahí sí tenemos más problemas. Este clenbuterol no solo va a afectar a nivel de músculos, sino que ya este clenbuterol, estos metabolitos se van al sistema nervioso central, se van al corazón y provocan taquicardias, arritmias, provocan alucinaciones, provocan alteraciones. Entonces, ahí ya se ve comprometida la vida de los individuos. ¿Sí? ¿Sí queda? Ok. Del intercambio iónico con los electrolitos a nivel de las fibras musculares. Ajá, así es. Provocaba la acumulación de ese líquido dentro de las fibras musculares, y permitía el crecimiento del tejido, pero no por aumento de células, o de fibras musculares, de proteínas, sino por la acumulación de ese líquido. Y era el ejemplo del bistezote, que lo ponías a procesos de cocción, donde ya rompías membranas celulares, que liberaba todo el líquido dentro de esa carne. Entonces, ahí por eso del bistezote al bistecito. ¿Sí? ¿Se queda? Okidoki. ¿Qué más? Bueno, el silpaterol y la ractopamina también va a ocupar receptores beta adrenérgicos, pero sin embargo sus metabolitos pues no son tan dañinos. Eso sí los puede metabolizar bien el hígado y eliminar constantemente, entonces no hay ningún problema. Es muy caro. Yo intenté comprar silpaterol, y no necesitas mucho realmente por tonelada de alimento. Pues necesitarás, si mi memoria no me falla, 1 o 2 kilos por tonelada de alimento de silpaterol, pero cada kilo de silpaterol te salía como 4,000, 5,000 pesos. Entonces, otra vez jugar con esas cuestiones de mercado. El clenbuterol es muchísimo más accesible, a pesar de que está prohibido, a pesar de que pues no se utiliza, en teoría.
ese viene mezclado principalmente con sales minerales y el bulto de clenbuterol con sales minerales te sale por ahí de 600, 700 pesos. Entonces, nuevamente juegas con estas cuestiones de precio, ajá, y de pues, cuestiones éticas, ¿no? De a quién le das a los animales que va a llegar a los seres humanos. Ajá. Entonces, hay que cuidar esa parte. No es el único, no son los únicos, también las partes de los esteroides, ajá, donde tenemos ya sea receptores de andrógenos o receptores de estrógenos, ajá, donde tenemos la nandrolona, ajá, o acetato de trembolona, ajá, que nos ayuda, pero pues sí, al aumento de ese tamaño de fibras musculares, pero sin embargo va a ser carne magra. Ajá, esa es la desventaja, o sea, pasa lo mismo que con la Belgian Blue, vas a tener muchas fibras musculares, muchas proteínas ahí acumuladas, pero sin nada de grasa, carne insípida. Ajá. Puedes jugar con todas estas cuestiones, o sea, puedes ir jugando entre una y otra, ¿no? Pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si tú le das estos andrógenos, estos estrógenos a individuos que no han alcanzado la pubertad, ¿qué vas a hacer? La vas a adelantar esa pubertad. Si no se tienen las reservas de nutrientes adecuados, lo único que estás ocasionando es que se queden individuos chaparros, ajá, flacos, etc, etc. Ajá, entonces hay que saberla también administrar, ¿no? La ciarolonona ocupa receptores pero estrogénicos. Y aquí sí, estos receptores aquí te ayudan a la maduración de la canal. ¿Qué es esa maduración de la canal? Pues que las fibras, bueno, sí, que las fibras se vayan llenando de grasa. Entonces aquí sí nos convierte o sí nos favorece pues, que esta ocupación de estrógenos. Ajá. Como ya les había mencionado, muchas de estas sustancias están relacionadas con el dopaje, con la utilización para sacar ventaja, ajá, dentro de los deportes. Ajá. No me quiero meter en camisa de once varas si está bien, si está mal, si, o sea, esas cuestiones, ajá, pero ¿cuál es la ventaja que ustedes ya tienen? Que ustedes ya tienen ese conocimiento previo, ajá, tanto de lo bueno como de lo malo. Y toca a ustedes decidir qué quieren hacer. ¿Ah? ¿Qué quieren hacer con esa información y hacia dónde se van a ir encaminando? Hacia dónde va a estar repercutido ya a nivel primero personal, después profesional, ajá, y que se vayan relacionando con su entorno. ¿Sí? ¿Sí queda? ¿Sí queda? Va que va. Y ya por último, ya para que se vayan a descansar, pues la composición química de la carne. Ajá. Lo dividimos por especie y también por porciones de ese individuo. Ajá. Porcinos, vacunos, pollo, pavo. Ajá. Y a pesar de que nosotros mencionamos de las características tanto físico-químicas de las proteínas de la grasa que le confieren ese grado de calidad, ajá, nuevamente, vean lo que más abunda dentro de ese individuo. Ajá, la cantidad de humedad. Ajá, entonces, aguas, ¿qué estamos consumiendo realmente? Agua, agua. Y desafortunadamente que pues no lo hemos incluido en el programa, la importancia del agua en los diferentes procesos fisiológicos, ¿no? Pero que cobran relevancia, ¿no? Obviamente, pues ya el grado de proteína de acuerdo a la especie, de acuerdo a la porción de ese individuo, pues va a ir variando, ¿no? Y también, no lo ponemos aquí, pero sí el grado de digestión y el grado de absorción de estas proteínas. ¿No? Entonces, aguas, con lo que ven, con lo que revisan. ¿No? ¿Preguntas, dudas? No, doctor. ¿No? ¿No hay preguntas, no hay dudas? Okidoki. Bueno, pues entonces, sí, así es, ya sea por gramos o ya sea por kilogramos, como lo quieras ir viendo, pero pues, es en parte proporcional. ¿Ah? Es decir, si de 1 kilo traduce kilos,
de 1000 gramos, ajá, de todos esos gramaje, en el caso, por ejemplo, de la pierna de cerdo, el 59.8% va a ser agua. Así lo traduces a gramos, van a ser 598 gramos el total de esa carne, ajá, de ese corte de carne. ¿Sí? ¿Va que va? Ya obviamente si haces reglas de 3, te vas a un individuo, pues sí, un individuo de 500 toneladas, bueno, de 500 toneladas, de 500 kilos, pues ya nada más igual, sacar la parte proporcional, pero por ahí va. Entonces, aguas, aguas. Sigo, tienen que tener esa parte analítica, ¿no? ¿Dudas, preguntas, algo más? ¿No? Bueno, pues si no hay preguntas, si no hay dudas, nos estaríamos viendo el día viernes y comenzamos con sus exposiciones. Ajá. Bueno, ya no les dije a sus compañeros, pero les voy a subir una guía, ajá, la que hemos desarrollado en temas pasados, bueno, en semestres pasados, perdón, ¿no? De este tema para que la resuelvan. Ajá. Entonces, también les voy a dar chance, no va a ser que le entreguen ya eh, viernes, ¿no? Les voy a dar más chance, pero para que lo vayan adelantando y si lo pueden comunicar con sus compañeros, pues se los agradecería mucho. ¿Ok? Sí, doctor, muchas gracias. Profe, entonces el viernes empezamos ya con exposiciones. Así es, el viernes ya empezamos con exposiciones. ¿Ok? De todos Sí, modos, muchas gracias. yo al rato o a más tardar mañana les subo el recordatorio ya aquí en Classroom junto con las indicaciones de la tarea. ¿Ok?